Un sacerdote excomulgado por cisma está sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica y atrayendo la atención del mundo entero. El arzobispo de San José ha advertido a los fieles que participar en las celebraciones o seguir las enseñanzas de este sacerdote podría llevar a graves consecuencias espirituales y disciplinarias. ¿Qué ha llevado a este sacerdote a tomar una decisión tan arriesgada? ¿Y por qué sus palabras suscitan tanto interés? Quédense con nosotros para profundizar en una historia que está encendiendo el debate en el mundo católico. Entre ellos, el caso del sacerdote costarricense Pablo de Jesús Rodríguez, recientemente excomulgado por negar la autoridad del pontífice, es particularmente emblemático. Este episodio subraya la creciente fractura entre quienes aceptan la autoridad del Papa y quienes, por motivos teológicos o disciplinarios, la cuestionan. La excomunión representa una medida extremadamente seria en la Iglesia, ya que separa a una persona de la plena comunión con el cuerpo místico de Cristo. Sin embargo, no se trata de un mero castigo. Su objetivo es guiar al fiel hacia la verdad y la reconciliación con la Iglesia. En el caso del padre Rodríguez, el arzobispo declaró la excomunión después de que el sacerdote afirmara públicamente que el Papa Francisco no es el legítimo sucesor de Pedro. A pesar de las advertencias y un proceso canónico, el padre Rodríguez ha decidido mantenerse firme en sus convicciones, afirmando actuar según su conciencia y para defender lo que considera la verdadera fe católica. A la edad de 81 años, el padre Rodríguez ha explicado que su oposición a la autoridad papal no nace de un deseo de conflicto, sino de un profundo sentido de responsabilidad hacia la fe. En sus declaraciones, ha reiterado que su conciencia le impide reconocer al Papa Francisco como legítimo pontífice. Según él, esta postura se basa en argumentaciones teológicas y en la necesidad de proteger a los fieles de lo que él percibe como peligros espirituales. A pesar de las graves repercusiones personales, incluyendo la pérdida de los privilegios sacerdotales y del alojamiento, el padre Rodríguez ha reiterado con firmeza su compromiso con la Iglesia y la defensa de la doctrina católica. En una declaración del 23 de diciembre, afirmó: «Mantengo mi postura por razones de conciencia. Estoy seguro de estar en la verdad». El padre Rodríguez también ha criticado el procedimiento seguido para su excomunión, alegando que no se han respetado los pasos canónicos prescritos. Ha declarado su intención de recurrir a los derechos de apelación previstos por el derecho canónico, aunque su abierta oposición al Papa Francisco hace improbable un resultado favorable. Este caso plantea importantes interrogantes sobre la fidelidad al magisterio y sobre la autoridad del pontífice. La Iglesia enseña que el Papa es el supremo pastor de la fe, pero reconoce a los fieles el derecho a expresar dudas, siempre que esto se haga con respeto y en espíritu de sincera búsqueda de la verdad. Sin embargo, se ha advertido a los fieles que participar en las celebraciones o seguir las enseñanzas del padre Rodríguez podría exponerlos al riesgo de incurrir también en la pena de excomunión. El arzobispo metropolitano de San José, José Rafael Quirós, ha subrayado en un comunicado la gravedad del delito de cisma y la importancia de la unidad en la fe y en la comunión con el Papa legítimamente elegido. El caso del padre Rodríguez es un ejemplo significativo de cómo las tensiones internas pueden desembocar en dolorosas divisiones, pero también de cómo la fe puede llevar a un individuo a sacrificarlo todo por seguir lo que considera justo. Su historia, aunque no aislada, se enmarca en un contexto más amplio en el que un número creciente de sacerdotes cuestiona la autoridad del Papa Francisco. A menudo, estas posturas se derivan de desacuerdos teológicos o de dudas sobre la forma en que el pontificado aborda determinados temas. Sin embargo, el disenso con la autoridad papal conlleva riesgos significativos,
no solo para el ministerio sacerdotal de quien lo expresa, sino también para su relación con la Iglesia. La excomunión del padre Rodríguez representa un caso emblemático de la respuesta de la Iglesia a tales situaciones, aplicando el derecho canónico para proteger la unidad y la doctrina. Estos episodios reflejan las crecientes tensiones entre diferentes corrientes dentro de la Iglesia, algunas de las cuales se sienten cada vez más alejadas de las decisiones tomadas durante el pontificado de Francisco. En este contexto, muchos fieles se preguntan cuál es el equilibrio adecuado entre la obediencia al Papa y el deber de defender lo que consideran la pureza de la fe. Los casos de excomunión, como el del padre Rodríguez, no solo cuestionan la autoridad papal, sino que plantean interrogantes profundos sobre la naturaleza de la obediencia en la fe católica. Para los sacerdotes que se encuentran en estas situaciones, el dilema no se limita a la teología, sino que se convierte también en una cuestión moral. Deben elegir entre el silencio, que podría percibirse como aceptación de lo que consideran erróneo, y la obediencia a su propia conciencia, que les impulsa a hablar abiertamente, aun siendo conscientes de las graves consecuencias. En el caso del padre Rodríguez, su toma de postura ha ido acompañada de un llamamiento decidido al respeto de la doctrina tradicional y a la necesidad de proteger a los fieles de lo que él percibe como una deriva peligrosa. Este gesto ha encontrado eco entre muchos católicos preocupados por la dirección que ha tomado la Iglesia. La excomunión de un sacerdote por cisma, en particular cuando se trata de disidencia con el Papa Francisco, no pasa desapercibida, sino que a menudo genera una atención aún mayor. Este fenómeno se conoce como efecto Streisand, un término que describe la paradoja de que el intento de reprimir o censurar una postura acaba amplificando su visibilidad. En el ámbito eclesiástico, este efecto se manifiesta cuando sacerdotes o fieles excomulgados o suspendidos por sus posturas críticas obtienen una plataforma aún más amplia. Paradójicamente, los esfuerzos por silenciar la disidencia llevan a muchos fieles a explorar más a fondo las razones que se esconden tras las protestas. Este mecanismo podría, involuntariamente, reforzar las críticas a la autoridad papal e intensificar el debate sobre temas delicados como la doctrina, el gobierno eclesiástico y la unidad de la Iglesia. El padre Rodríguez, en sus declaraciones, acusa al Papa Francisco de alejarse de la tradición católica y de promover cambios que él percibe como contrarios a la doctrina. Entre sus principales objeciones se encuentran las relacionadas con la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que, según él, abre la puerta a interpretaciones permisivas sobre el acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar, comprometiendo la coherencia doctrinal. Además, critica el enfoque general del pontificado de Francisco, acusándolo de promover un relativismo moral que pondría en riesgo la integridad de la fe. Rodríguez también ha planteado dudas sobre la elección del Papa Francisco, señalando supuestas irregularidades durante el cónclave de 2013, que en su opinión podrían poner en tela de juicio la legitimidad del pontífice. Estas acusaciones, aunque graves, reflejan una creciente corriente de disidencia dentro de la Iglesia, una división que enfrenta a quienes apoyan con convicción el pontificado de Francisco, con quienes critican abiertamente sus decisiones. La historia del padre Rodríguez no es solo la historia de un sacerdote excomulgado, sino el símbolo de un malestar generalizado y de una disidencia cada vez más articulada. Este caso saca a la luz preguntas incómodas sobre la dirección de la Iglesia, sobre la autoridad papal y sobre el delicado equilibrio entre la fidelidad al magisterio y la defensa de la tradición católica. Es una invitación profunda a considerar el valor de la fe, la importancia de la conciencia y el papel fundamental de la unidad
en el pueblo de Dios. En un tiempo tan crítico para la Iglesia, se hace esencial abrirse a la escucha, comprometerse con la profundización y tratar de comprender las razones y las implicaciones de estos acontecimientos. El futuro de la Iglesia, de hecho, no es una cuestión lejana, sino que nos concierne a cada uno de nosotros, como miembros de una comunidad universal. Esta historia, cargada de significado e interrogantes, no termina aquí, sino que continúa entrelazándose con el camino de la fe y con el destino del mundo católico. Permaneced conectados para descubrir cómo evolucionará este reto para cada uno de nosotros. ¿Qué os parece? Si os ha gustado el video, comentad amén. Que Dios os bendiga.